la siguiente pregunta, recién nacido a término, desarrolla dificultad respiratoria, cianosis, hipersonoridad en el hemitórax izquierdo y abdomen excavado, ¿no? Ya, esto acá es una pregunta importantísima porque cuando tenemos este tipo de pacientes, nuestra actitud inmediata debe ser intubación, ¿no? No bolseo, sino intubación. Entre las alternativas tenemos hernia diafragmática, neumotórax, hemotórax, síndrome de membrana hialina y bronquiolitis. Entonces, primero tenemos que ubicarnos en el tiempo. Es un recién nacido a término que inmediatamente desarrolla dificultad respiratoria y tiene una hipersonoridad en el hemitórax izquierdo. Entonces, si el paciente está hipersonoro, ¿no? Básicamente podría ser un neumotórax, porque hay hipersonoridad. Una hernia diafragmática puede cursar con hipersonoridad, también puede cursar con hipersonoridad. El hemotórax por lo general no produce hipersonoridad, porque el hemotórax, todo lo que contiene componente aire, aumenta la sonoridad o el timpanismo. El componente agua, ya, o masa, disminuye esta sonoridad, o sea, produce generalmente matía. Entonces el hemotórax prácticamente estaría descartado. Síndrome de membrana hialina no tiene nada que ver con la sonoridad, y la bronquiolitis, que es muy poco frecuente que ocurra en un recién nacido a término. Por lo general, si es que ocurre en el recién nacido pretérmino, aunque es raro, pero puede pasar. En cambio, la hernia diafragmática, que viene a ser la clave, ¿no? O la respuesta a esta pregunta, ¿qué cosa es? Es una generalmente congénita, no es una hernia congénita del diafragma, es una entidad clínica caracterizada por el paso anormal de una o varias estructuras de la víscera abdominal hacia la zona torácica, a través de una abertura o deficiencia congénita del diafragma. Dentro de la clasificación existen 4 tipos, ¿no? La hernia posterior-externa de Baudelaire izquierda, Baudelaire derecha, hernia del hiato esofágico o la hernia retroesternal morgánica. De estas, la más frecuente definitivamente es la hernia posterior-externa de Baudelaire izquierda. Casi 75 a 90% son de este tipo, ¿no? Baudelaire izquierda. Se manifiesta característicamente como un síndrome de dificultad respiratoria al nacimiento, y lo característico es el abdomen excavado. O sea, el paciente nace deprimido, ¿ya? Y lo que vemos es, en vez de un abdomen globuloso que es característico del recién nacido, vemos un abdomen blando o hundido, pues, ¿no? Lo que llamamos abdomen excavado. Hay insuficiencia respiratoria en grado variable que va progresando, disminución o ausencia de murmullo vesicular, desplazamiento del latido cardíaco hacia el lado contralateral, ocultación de los ruidos hidroaéreos en el tórax, ¿no? Entonces la zona contralateral viene a ser la zona compensatoria. Entonces el pulmón, en la primera respiración del recién nacido, se insufla y comienza a aumentar la hipersonoridad compensatoria para evitar que el lado contralateral que no funciona, para evitar que el paciente entre en insuficiencia respiratoria y cianosis. Por lo general, estos pacientes, ni bien nacen, deben ser intubados, ¿no? Que es la medida inmediata, no bolsear, sino intubar. Entre los distractores tenemos el neumotórax, también produce hipersonoridad, también, ¿no? Pero el abdomen no se encuentra excavado, ¿no? El abdomen en este caso está normal. El hemotórax, no hay hipersonoridad, no existe hipersonoridad. El hemotórax vamos a encontrar una disminución del murmullo vesicular y vamos a encontrar matidez de la zona comprometida, ¿no? En la membrana hialina no tiene mucho que ver, ¿no? La membrana hialina característicamente es una patología del niño prematuro. Mientras más prematuro sea el paciente, existe más posibilidad de que haga una membrana hialina porque el surfactante no se ha producido de manera adecuada. El paciente tiene taquimia, retracciones y clásicamente o clínicamente vamos a ver un quejido, ¿no? Un quejido, aleteo nasal, dificultad respiratoria progresiva, que no mejora incluso ni con la administración de oxígeno. El abdomen tampoco está excavado en la taquimia, ¿no? Entonces es otro tipo de presentación clínica. Y la bronquiolitis básicamente produce un síndrome de obstrucción bronquial que tampoco produce un abdomen excavado. Entonces la alternativa correcta viene a ser ya la hernia diafragmática congénita, ¿no? Y probablemente sea la del tipo Baudelaire del lado izquierdo, que lejos sería la localización más frecuente. En la siguiente alternativa, ¿no? También en neonatología, recién nacido, RH positivo de madre RH negativa, CUM 3 cruces, hematocito 35%, reticulocitos 7 gramos por decilitro, bilirrubina total de 5 miligramos por decilitro de predominio indirecto. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? ¿No? Acá primero debemos hacer el diagnóstico, ¿no? Primero es probablemente una isoinmunización RH. Las isoinmunizaciones RH cursan con grados variables de anemia. Mientras más severo sea la isoinmunización, la anemia va a ser más severa y el compromiso más severo se va a llamar hidrosfetalis. Entonces, en estos pacientes,
generalmente estos hidroftales comienzan a edematizarse, tener componentes sistémicos y muchas veces el paciente se muere. Entonces, este paciente ya tiene un grado severo de anemia, ¿no? Unos reticulocitos en 7 y un hematocrit en 35. Ya está, significa que con un punto positivo, probablemente este paciente está hemolizando. Y la bilirrubina en 5 al nacimiento. Entonces, el tratamiento a seguir fundamentalmente en este caso es compensar al paciente, ¿no? Entonces, debemos compensar con una sangre que no haga ninguna respuesta en el paciente. En este caso, la única sangre que no hace respuesta inmunológica en el paciente es el paquete globular RH negativo. Los exámenes se deben solicitar dentro de las 8 horas, eso es variable, ¿no? Dependiendo de la evolución clínica del paciente. Pueden ser a las 2 horas, 4 horas, etcétera, ¿no? La exsanguinotransfusión ayuda, también ayuda, ¿no? Pero, ¿no? Son medidas que se tienen que tomar. La observación ayuda, hay que observar definitivamente en estos pacientes, después de cada conducta se tiene que observar. ¿Se debe hidratar al paciente? Definitivamente se debe hidratar, ¿no? La fototerapia va a ayudar, ¿no? Pues una medida coadyuvante, secundaria, ¿no? La medida inmediata a hacer en estos pacientes es la transfusión de paquete globular con sangre RH negativo para tratar de compensar inmediatamente al paciente. ¿Ya? Entonces la respuesta es la alternativa C. Recién nacido, otra pregunta en neonatología, recién nacido con glucosa de 20 miligramos por decilitro, temblores o destrucción, ¿cuál es la conducta más adecuada a seguir? Entonces, primero vamos a la definición, ¿no? Se dice que hipoglicemia es cuando los niveles de glucosa a nivel sérico están por debajo de 40. Entonces, y hay dos tipos de glicemia, asintomática o asintomática, ¿no? Sintomática cuando el paciente tiene signos, obviamente, de hipoglicemia. En estos signos de hipoglicemia tenemos la poresucción, los temblores, la hipoactividad y en algunos casos también la convulsión. Entonces, si la hipoglicemia es sintomática o por debajo de 40 se debe tratar. Dar un bolo de dextrosa al 10%, 12 C por kilo, ¿no? Que vienen a ser una dextrosa al 10%, 3 miligramos por kilo en bolo, para tratar de aumentar los niveles de glucosa a valores no peligrosos, ¿no? Entonces, la conducta adecuada a seguir vendría a ser o corresponde a la alternativa B. Furosemia tiene que ver, no tiene nada que ver con la hipoglicemia, ¿no? Y destroza al 33% no se usa en recién nacido, no se usa en neonato. Entonces, en las hipoglicemias neonatales, obviamente hay pacientes que tienen factores de riesgo. Entre estos pacientes que tienen los factores de riesgo tenemos los pacientes, los pretérminos e incluso los macrosómicos, cuyo metabolismo es tan acelerado o tan energético que el paciente fácilmente llega a la hipoglicemia a pesar de una dieta más o menos balanceada, ¿no? ¿Ya? Y cuando ocurre esta sintomatología de hipoglicemia sintomática, debemos administrar dextrosa al 10%, 12 C por kilo, que viene a ser, ¿no?, 3 miligramos por kilo en bolo, ¿ya? Un milibolo de 200 miligramos de glucosa por kilo, 2 mililitros por kilo de dextrosa al 10%, ha demostrado ser eficaz en corregir rápidamente los valores de hipoglicemia sin causar, ¿no?, el otro extremo de la hiperglicemia, que tampoco es buena, ¿no?, porque puede haber una hipoglicemia rebote. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta es el bolo de dextrosa, 3 miligramos por kilo, ¿no?, en bolo. En la siguiente pregunta, que también es de neonatología, tenemos factor de riesgo en meningitis neonatal. Obviamente, cualquier patología infecciosa ya se produce si es que hay una patología infecciosa concomitante o previa, ¿no? ¿Ya? O sea, por ejemplo, si nos dicen factor de riesgo para infección urinaria neonatal o factor de riesgo para neumonía congénita, ¿no? Debemos pensar que probablemente la madre o el parto no ha sido, la madre está infectada o el parto no ha sido realizado en condiciones de una higiene o en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces tiene que haber un factor de riesgo. Entonces nos echamos a buscar. Polidramios es un factor de riesgo para meningitis neonatal, no tiene nada que ver porque un polidramio es totalmente aséptico, tiene otras condiciones que podría producir, pero no meningitis neonatal. Una placenta previa no es un factor de riesgo para meningitis neonatal. La placenta previa va a ocasionar fundamentalmente sangrado. Y este sangrado, ¿no?, va a producir que el paciente muchas veces es tan severo el sangrado que va a producir una anemia neonatal, ¿no?, por depresión previa, ¿no? Pero no es un factor de riesgo para meningitis neonatal. La ruptura prematura de membranas, obviamente que sí, ¿no? Porque todos sabemos, ¿no?, que mientras más tiempo ha pasado, más de 6 horas para unos autores, más de 12 horas para unos autores, no existe más riesgo, ¿no? Mientras más tiempo pasa en la ruptura prematura de membranas, existe más riesgo de que el paciente se contamine o se contagie con gérmenes, obviamente del canal del parto, etcétera, ¿no? El desprendimiento prematura de placenta no tiene nada que ver, al igual que el polidramio, el olividramio tampoco, ¿no?
Entonces, el factor de riesgo para meningitis neonatal son aquellas enfermedades que condicionan a infecciones. Entre ellos tenemos la ruptura prematura en membranas. Mientras más tiempo tiene esta ruptura prematura en membranas, obviamente existe más posibilidad que el paciente esté infectado. Un parto traumático también, ¿no? Porque obviamente no tiene todas las condiciones apropiadas. La hipoxia fetal también, ¿no? Y la hipoxia perinatal materna, como la corioamionitis, la sepsis materna, etcétera, pueden condicionar que el paciente, ¿no?, se infecte a través de la barrera a través de la placenta y obviamente haga infección sistémica, ¿no? Entre ellas puede ser una meningitis neonatal. En la siguiente pregunta, también de neonatología o de las primeras semanas de vida, niño con ictericia progresiva y acolia desde la segunda semana de vida, ¿cuál es el diagnóstico? Prácticamente en esta pregunta nos están queriendo decir cuál es la causa más frecuente de colestasis neonatal después de la segunda semana de vida, ¿no? Entonces la respuesta es directa, ¿no? La 13 vías biliares definitivamente es la causa más frecuente de colestasis neonatal y característicamente se presenta, ¿no?, o se va presentando la sintomatología desde la segunda semana de vida y obviamente es progresivo, ¿no? El páncreas anular produce dos tipos de sintomatología que lo vamos a desglosar. Las colangitis esclerosantes son raras en los neonatos, no es muy frecuente, es una patología más de adultos o adolescentes jóvenes, ¿no? La hepatitis aguda congénita, que es la segunda causa de síndrome colestásico en el periodo neonatal, en los primeros 3 meses de vida, pero lejos la más frecuente es la atresia de vías biliares. La cirrosis biliar primaria es una patología poco frecuente, ¿no? Entonces, para comentar, debemos decir que la 13 vías biliares se presenta como la principal causa de colestasis neonatal. La segunda causa de colestasis neonatal viene a ser la hepatitis, ya, neonatal aguda, la hepatitis aguda neonatal, que es la segunda causa, ya, de colestasis neonatal. La primera, lejos, es la 13 vías biliares, ya, y la segunda es la hepatitis neonatal aguda, cuya causa no se sabe, ¿no? El cuadro clínico de la 13 vías biliares, lo más frecuente es que se manifieste con ictericia tardía, o sea, después de las 2 semanas de vida, y signos de obstrucción de la vía biliar, tales como acolia, coluria, etc. Si bien es cierto, esto puede presentarse desde el nacimiento, lo más frecuente es que vayan progresivamente a aumentar después de la segunda semana de vida. Al examen físico podemos encontrar hepatomegalia, que constituye el signo precoz y más constante, y luego vamos a tener una conciencia dura y firme a nivel hepático. En los casos de atresia de vías biliares asociadas, generalmente se encuentran asociaciones con otras malformaciones, ¿no? Se puede encontrar poliesplenia, vamos a encontrar en el paciente esplenomegalia, ¿ya? Y algunas veces en grado un poco más tardíos hipertensión portal. Ahora, el tratamiento de estas atresia de vías biliares definitivamente viene a ser ya la cirugía, ¿no? El tratamiento de base, que es la técnica de Kasai, que es la anastomosis o la derivación hepatoportoesplénica, ¿no? O sea, trata de generar una nueva vía de desagüe de la secreción biliar hacia la zona entérica. Con esto evitamos en algunos casos que el paciente vaya hacia la cronicidad, haga cirrosis y se muera, ¿no? O otra patología como distractor tenemos el páncreas anular, que es una patología congénita rara, que es una incidencia 1 de cada 12.000 a 15.000 recién nacidos vivos. Sin embargo, en el paciente con síndrome de Down, ya se acorta esto, 1 de cada 70 pacientes con síndrome de Down tiene un páncreas anular. ¿Qué significa páncreas anular? Que el páncreas se acoda a nivel del duodeno y produce un síndrome de obstrucción intestinal, ¿no? Este síndrome de obstrucción intestinal característicamente va a tener náuseas, vómitos, dificultad para alimentación, etcétera, ¿no? Ya, otros síndromes asociados es el síndrome de Jacobsen, ¿no?, que es una depresión terminal del 11Q. Pero lo más frecuente es la asociación con el síndrome de Down, ¿no? Entonces, este páncreas anular forma un anillo completo e incompleto a nivel de la segunda porción del duodeno. Esta obstrucción del duodeno va a producir obviamente síndrome de obstrucción intestinal, ¿no? El paciente va a tener náuseas, vómitos, etcétera, que es el componente más importante, incluso dolor abdominal. La colangitis esclerosante es una enfermedad colestásica crónica de vías intrahepáticas y extrahepáticas caracterizada por una inflamación en parche. Por lo general es una enfermedad progresiva, no es una enfermedad que da la segunda semana y que uno da sintomatología. Muchas veces pasa desapercibido los primeros años de vida y su sintomatología comienza a presentarse ya después de la segunda o tercera década de la vida, ¿no? La colangitis esclerosante primaria, lejos, es la más común de todas las colangitis esclerosantes. Las hepatitis neonatales, ya, el término hepatitis implica la existencia de un proceso fisiopatológico indefinido, solamente dice inflamación hepática, es la segunda causa más frecuente de colestasis neonatal, ¿no?
La cirrosis biliar primaria es una enfermedad autoinmune, no tiene manifestaciones neonatales, ¿ya? Por lo general, incluso algunos, como teoría, la teoría más aceptada es la presencia de virus colangiotrópicos que destruyen progresivamente las vías biliares intrahepáticas y se asocia a un proceso de colangitis y precolangitis no supurativa, que finalmente llega hacia la cronicidad y al paciente lo lleva hacia la cirrosis e insuficiencia hepática. Esta patología de la cirrosis biliar primaria, la asociación más frecuente es con el síndrome CRES o el síndrome de esclerosis sistémica progresiva o síndrome CRES, que se caracteriza, como ya sabemos, con alteración de la motilidad esofágica, esclerodermia localizada, esclerodactilia, fenómeno de Raynaud, telangiectasia, artritis reumatoide, tiroiditis, anemia perniciosa y acidosis tubular renal, ¿no? Entonces, esta cirrosis biliar primaria, por lo general, es una patología que podemos encontrar en pacientes de mayor grupo etario, ¿no? No suele encontrarse en la segunda semana de vida. En la siguiente pregunta tenemos también en neonatología, recién nacido 32 semanas, pretérmino, este dato es importantísimo, por cesárea, por hemorragia del tercer trimestre, Agar 6 y 7, quejumbroso, dificultad respiratoria, retracción tifoidea, el diagnóstico probable es neumonía congénita, taquiña transitoria recién nacido, aspiración meconial, enfermedad de membrana hialina y hemorragia pulmonar. Esta pregunta es importante destacar qué cosa, básicamente los elementos distractores cuando evocan la pregunta, ¿no? O sea, básicamente si resumimos la pregunta dice, ¿cuál es la patología más frecuentemente asociada en el prematuro? Nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos dicen 32 semanas, prematuro, hemorragia, tercer trimestre, Agar 6-7, que es tumbroso. Ya como que nos van llenando de datos para pensar en otras cosas, pero básicamente nos están preguntando qué patología pulmonar es la más frecuente en el prematuro. Entonces, si uno ve claramente esto, o no, directamente llegas a la pregunta. Para neumonía congénita, el paciente por lo general tiene que tener un factor de riesgo infeccioso, en este caso materno, o factor de riesgo infeccioso en la atención del parto, ¿no? Parto domiciliario, etcétera, ¿no? La taquina transitoria recién nacido es una patología exclusivamente o básicamente del prematuro, ¿no? Que está dentro de las alternativas y definitivamente es la alternativa más correcta para esta pregunta. La aspiración meconial es una patología por lo general que se asocia a sufrimiento fetal o pacientes que nacen post-término. Y en estos pacientes definitivamente tiene que haber ¿qué cosa? El dato de la presencia del meconio, si no, no podemos pensar en aspiración meconial. Y la enfermedad, perdón, la enfermedad, la taquina transitoria recién nacido es una patología, ya, del recién nacido a término y su asociación más frecuente viene a ser la cesárea, ¿no? Hay un error. Y la enfermedad de membrana hialina es la enfermedad pulmonar más frecuente, ya, del recién nacido prematuro. Entonces la alternativa que nos enmarca acá viene a ser la enfermedad de membrana hialina o también pulmón húmedo, cuya característica radiológica es el pulmón o la radiografía en vidrio esmerilado, ¿no? La hemorragia pulmonar está asociada básicamente a prematurez o a otras patologías de fondo, ¿no? Entonces, la enfermedad de membrana hialina o síndrome de estrés respiratorio neonatal ya es la patología respiratoria más frecuente en el prematuro, que es lo que nos dice la pregunta, ¿no? Entonces, la alternativa más frecuente, la alternativa más correcta viene a ser la enfermedad de membrana hialina. Típicamente es en el neonato, mientras más prematuro sea el neonato, es más probable que haga una enfermedad de membrana hialina. Se dice que en menores de 28 semanas el 60% de los neonatos hacen membrana hialina y en menores de 34 semanas el 5%, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? O secundariamente a qué? A una producción insuficiente del surfactante, lo cual se consume rápidamente, ¿ya? Entonces, esto de acá hace que el paciente no haga un buen intercambio gaseoso y entre a una dificultad respiratoria progresiva. Definitivamente el tratamiento de elección viene a ser lo que falta, es el surfactante, ¿no? ¿Ya? Clínicamente, ¿no? Se presenta a las pocas horas de que el paciente nace, va a haber una dificultad respiratoria progresiva, ¿no? Una hipoxia, hipoxemia en grado variable de acidosis y que mejora obviamente con el componente faltante que es el surfactante. La característica radiológica más importante viene a ser la radiografía en forma de vidrio esmerilado, ¿no? Que algunas veces también algunos llaman pulmón blanco. La taquina transitoria recién nacido ya es, como su nombre lo dice, es transitorio. ¿Ya? Por lo general, la asociación más frecuente en estos pacientes es aquellos pacientes a término que nacen por vía cesárea, ¿no? Algunos tienen también otro nombre, como síndrome respiratorio tipo 2, síndrome de retención de líquido en el pulmón fetal, enfermedad de pulmón húmedo y edema pulmonar postnatal persistente. ¿Ya? Aunque puede afectar a los neonatos, a término también pueden afectar en algunos pretérminos, ¿no? Pero más frecuentemente es característico del neonato a término nacido por cesárea. El cuadro característico o el cuadro clínico al nacimiento básicamente es por la taquicardia y la taquimia,
pacientes con respiración superficial, retracciones externales subcostales, cianosis, quejido, que mejora con la administración de oxígeno. En las primeras 6 o 8 horas el paciente está un poco con polineico, taquineico, perdón, y después de las 12 a 24 horas comienza a mejorar, ¿no? ¿Es por qué? Porque el líquido comienza a desaguar y el paciente comienza a respirar mejor. Si tiene una aspiración meconial que está dentro de las alternativas falsas, el dato que nos tiene que decir básicamente es que tiene que haber meconio. Si no hay meconio, no hay aspiración meconial. Este síndrome de aspiración meconial es un trastorno respiratorio ocasionado por la inhalación del meconio. Esta inhalación del meconio puede ser intraútero, ya en aquellos pacientes con asfixia fetal crónica, o puede ser, ¿no? En el momento del parto, ¿no? El paciente, un parto difícil, el paciente se relaja los esfínteres, se elimina el meconio, sale el feto, ¿no? O sale el recién nacido, ¿no? En ese momento está lleno de meconio toda la cara, ¿no? Respira e inhala el meconio, ¿no? Entonces ya hace un síndrome de aspiración meconial. Entonces el líquido amniótico teñido se observa más o menos en el 14% de los trabajos de parto y está asociado a un aumento de la dificultad respiratoria, ¿no? Se dice que el síndrome de aspiración meconial ocurre en el 11% de los recién nacidos que durante el parto presentan líquido meconial, ¿ya? Y generalmente y algunos tienen la característica de ser postmaduros, o sea, 40, 41, 42 semanas, ¿no? O pacientes con sufrimiento fetal o asfixia fetal. La hemorragia pulmonar es una complicación poco frecuente, pero característicamente es del prematuro. Mientras más prematuro el paciente, es más posible que haga componente hemorrágico en cualquier zona, no solamente pulmonar, sino a nivel intraventricular también, ¿no? Su comienzo clínico está caracterizado por el deterioro cardiorrespiratorio progresivo, presencia de sangre en la tráquea y tubo endotraqueal, descenso del hematocito y alteraciones obviamente radiológicas que se ve en la hemorragia pulmonar neonatal, ¿no? Durante mucho tiempo ya se ha asociado también algunas veces con la administración del surfactante, ¿ya? Esta es una de las complicaciones del surfactante, ¿no? No es muy frecuente, pero se suele dar. En la siguiente pregunta, ya nos dicen, escala para evaluar sistema respiratorio en el recién nacido. Silverman, Apgar, Capurro, Ballard. Bueno, acá la respuesta es simple, ¿no? El Apgar, ¿qué es lo que valora? Es una valoración inicial de recién nacido. No valora solamente el sistema respiratorio, sino valora cómo nació el recién nacido. El Capurro y el Ballard son indicadores para saber más o menos qué edad gestacional tiene el recién nacido, ¿no? Entonces, la única escala que evalúa en este caso el sistema respiratorio viene a ser la escala de Silverman-Anderson, ¿no? En neonatología, el score de Silverman-Anderson es un examen que valora la función respiratoria de un recién nacido, basado básicamente en 5 parámetros. Uno es el quejido expiratorio, la respiración nasal, la retracción costal, la retracción external, ¿ya? Y la concordancia tóraco-abdominal, a unos que llaman desbalance tóraco-abdominal. Cada parámetro tiene una puntuación, ¿ya? Mientras más alta o mientras más baja tiene la puntuación, ya tiene mejor pronóstico. Mientras más alta tiene la puntuación, el pronóstico obviamente es peor. O sea, es a la inversa de la puntuación de la APGAR, ¿ya? Entonces, mientras el paciente tiene un score más bajo, obviamente la función respiratoria va a estar mucho mejor, ¿no? Entre los indicadores tenemos el APGAR, que es la primera valoración simple macroscópica, o sea, cómo nació nuestro niño, ¿no? No dice función pulmonar, ¿no? Y clínica sobre el estado del momento del recién nacido inmediatamente después del parto. Como ustedes saben, se valora a los 5 minutos y al minuto y a los 5 minutos. El Capurro, al igual que el Ballard, son indicadores que sirven para valorar la edad gestacional, ¿no? Muchas veces el ginecólogo nos dice que la madre tiene 39 de edad gestacional, y cuando no nace el recién nacido, nace uno de 2 kilos, de 1 kilo 800, o sea, hay una discordancia, ¿no? De repente es un PEG, o de repente es una alteración de la fecha última regla y alteró la edad gestacional. Entonces, para esto sirve el Capurro y el Ballard, ¿no? Ya entonces la alternativa correcta en esa clave viene a ser el test de Silverman-Anderson, ¿no? En la siguiente pregunta, en la otitis media aguda en lactantes, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente? ¿Ya? Entonces, casi todas las enfermedades respiratorias en pediatría, los agentes etiológicos vienen a ser muy parecidos. Por ejemplo, en la sinusitis y en la otitis, los agentes agudas, estamos hablando, los agentes etiológicos más frecuentes vienen a ser el neumococo, ¿ya? El hemófilus y la moracela. En la neumonía, ¿no? En los primeros 5 años de vida, tenemos, excepto el periodo neonatal, el neumococo y el hemófilus. Y en la meningitis, también el neumococo y el hemófilus, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese orden, neumococo, hemófilus, moracela.
Entonces, Moracella catarrhalis, por orden de frecuencia, si fuera la única alternativa y otras diferentes, podría ser, ¿no? Pero si hay neumococo, marcamos neumococo. Staphylococcus aureus es un agente etiológico de otitis media aguda, no es muy frecuente, algo que sea inmunosuprimido, o también es frecuente en las otitis medias crónicas, o sea, como que no va con la alternativa. El estreptococo neumonía o neumococo está dentro de las alternativas, el estafilococo epidemidis no está, y la pseudomonas aeruginosa, que es más frecuente en pacientes con otitis media crónica, ¿no? Fundamentalmente en nadadores. Entonces, la otitis media aguda, ¿no? Podemos decir que es una de las entidades infecciosas de vía respiratoria alta más frecuentes en el niño. Se dice que 2 de cada 3 niños han presentado algún episodio en su primer año de vida, y más del 90% de niños en los primeros 5 años. O sea, casi todos los niños a los 5 años han tenido un episodio de otitis media aguda. 10 a 20% de los pacientes presentan episodios frecuentes de otitis media aguda. Los patógenos más comunes de la otitis media aguda vienen a ser el neumococo, el hemófilos y la moraxella, en ese orden. Ahora, con la intervención de la vacuna probablemente cambie este patrón epidemiológico, ¿no? Pero eso vamos a verlo conforme pasan los años. Otros patógenos tenemos el Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, pero son mucho menos frecuentes, ¿no? Entonces la alternativa correcta viene a ser el neumococo o Streptococcus pneumoniae. En la siguiente pregunta, edad en la que un niño se sienta sin apoyo. Tenemos 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 9 meses. Antes de contestar esto, vamos a ver un poco de los hitos del desarrollo. El primer hito del desarrollo viene a ser la mirada social, que ocurre a las 6 semanas. El segundo hito del desarrollo viene a ser el control cefálico, que ocurre a los 3 meses, ¿no? El tercer hito del desarrollo viene a ser la sedestación, o sea, la sentada, que ocurre a los 6 meses, ¿ya? Y después viene la bipedestación, que ocurre entre los 9 y los 10 meses, y luego la marcha, que ocurre entre los 12 y los 14 meses. Esos son los hitos del desarrollo normalmente que a grosso modo se suele decir. Entonces vemos acá, 3 meses control cefálico y 6 meses sentado sin ayuda, o sea, la sedestación. Entonces la alternativa correcta viene a ser la alternativa D, ¿no? En la siguiente pregunta, niño de 6 años de edad con gingivorragia, lesiones petequiales en tronco y extremidades, no adenopatías, no visceromegalia, leucocitos normales, plaquetas 80.000. Entonces, ¿qué enfermedades cursan con plaquetopenia y lesiones petequiales? Estamos hablando de unas lesiones de un síndrome purpúrico. De acuerdo al gruputario, vemos cuál es la causa más frecuente de síndrome purpúrico. Tenemos la púrpura trombocitopénica idiopática, que es la alternativa más acertada, ¿no? El linfoma de Hodgkin, el paciente no tiene adenopatía, no tiene plenomegalia, no tiene adenopatía, etc., lo cual nos hace dudar el diagnóstico. La leucemia linfoblástica tampoco tiene plenomegalia, tampoco, al menos describen anemia, etc., ¿no? El síndrome Wilco-Aldrich, ya, que cursa con plaquetas disminuidas, puede ser, ya, pero vamos a desglosarlo. Y la púrpura de Henon-Schollen, que clásicamente se dice una púrpura papal indolora con plaquetas normales, con componente longitudinal o articular, ¿no? Entonces, como que las plaquetas normales o disminuidas descartan la púrpura de Henon-Schollen. Entonces, este paciente que no describen se trata básicamente de una púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Puesto uno, que no hay lesiones en la piel, pero no hay lesiones en los riñones o pulmones para sospechar de una vasculitis. Tampoco hay adenomegalia como para sospechar de alguna enfermedad neoplásica o del resto, ¿no? Como linfomas, leucemias, etc., ¿no? Entonces, la púrpura trombocitopénica idiopática en el niño característicamente se presenta con plaquetas con valores por debajo de 100.000. La edad de presentación o el grupo etario más frecuente viene a ser entre los 2 y los 4 años de edad, y el PTI crónica en menores de 1 año de edad, y algunos dicen también en mayores de 10 años de edad. El diagnóstico hacemos con la valoración del número de plaquetas, recuento de plaquetas por debajo de 10.000, ¿ya? Y el mielograma, vamos a encontrar megacariocitos normales o disminuidos, corroboran el diagnóstico. Y no va a haber otra patología o componente del resto asociado, ¿no? Entre los distractores, o sea, las preguntas que no entran dentro de la alternativa, viene a ser el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin puede estar tanto en adultos como en niños, pero las manifestaciones clínicas clásicas de los linfomas son las adenomegalias, la fiebre, baja de peso, sudoración profusa, cosa que no tiene nuestro paciente, ¿no? Que algunos llaman los síntomas B, ¿no? Entre otras alternativas tenemos la leucemia linfoblástica. La leucemia linfoblástica viene a ser la neoplasia más frecuente en pediatría,
Dentro de este grupo de neoplasias más frecuentes de pediatría tenemos la LL1, la leucemia linfocítica aguda tipo 1, que lejos es una patología bastante frecuente dentro de las enfermedades neoplásicas en pediatría. Pero nuestro paciente tendría que tener componente de alguna otra serie, ¿no? Anemia, trombopenia, leucopenia, o sea, tenía que ser una pancitopenia. Entonces, cosa que no tiene su paciente, por lo cual descarta la alternativa. El síndrome de Wiskott-Aldrich ya es una inmunodeficiencia primaria que está ligado al cromosoma X. ¿Ya? La incidencia es rara, se dice 1 a 10 en cada millón de recién nacidos vivos, y es una mutación del gen WAS que codifica la proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich, que se encuentra solamente en células hematopoyéticas. La característica o la tríada clásica del síndrome de Wiskott-Aldrich es básicamente con la memotecnia pie, P de púrpura trombocitopénica que tiene nuestro paciente, infecciones recurrentes que no tiene nuestro paciente y la presencia de eczema que tampoco lo describe, ¿no? O sea, nos aleja. Puede haber trombocitopenia así, ¿no? La clave para el diagnóstico viene a ser las lesiones clínicas que se manifiestan desde el nacimiento, ¿no? Entonces, la púrpura trombocitopénica puede ocurrir con sangrado dependiendo de la severidad, de la evaluación de plaquetas, epistaxis, hemorragia craneal, etcétera, ¿no? Infecciones severas recurrentes, ¿no? Pacientes hacen sepsis, cuando nacen enterocolitis necrotizante, neumonías severas, meningitis, hacen infecciones por candida, aspergillus, neumocitis, etcétera, ¿no? Y la presencia de eczemas, ¿no? Que se presenta desde la etapa, casi desde las primeras semanas de vida. ¿Ya? En los pacientes con trombocitopenia ligada al cromosoma X padecen con menor frecuencia de eczema e infecciones y a menudo le diagnostican erróneamente púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces hay que ver esto, o sea, no toda disminución de la serie de los megacariocitos es solamente púrpura trombocitopénica idiopática. Si hay lesiones en piel, entonces ya debemos pensar en un síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿no? ¿Ya? Entonces acá tenemos una mnemotecnia, ¿ya? Púrpura trombocitopénica, infecciones recurrentes y eczema, ¿no? Ahora, en el Wiskott-Aldrich y la cromosoma X vamos a encontrar un aumento de la IgA, IgE y una disminución de la IgM, ¿no?